En la clase de Revit de hoy voy a ver en profundidad la herramienta masa. Con mis palabras podríamos decir que una masa es la carcasa de un edificio, la envolvente de un edificio. O también se puede decir como la volumetría de un edificio. Entonces, la masa va a estar formada de muchas caras, pues todas las caras de la envolvente de la fachada, la cara horizontal de la base, la cara de la tapa. Y entonces, el objetivo de una masa es que cuando se termine, se utilicen sus caras para construir arquitectura, ¿vale? Apoyarnos en esas caras y construir arquitectura. Pues ya veremos que el objetivo último, cuando se terminen las masas, será irnos a masa y emplazamiento, será irnos a modelar por cara, utilizar las caras para construir arquitectura, y ya veremos que podemos construir suelo por cara, muro por cara, cubierta por cara y muro cortina por cara. Luego las masas pueden ser una manera muy positiva o una manera muy adecuada de empezar a bocetar un edificio. Imaginaos que dices, es que no tengo ni idea de la volumetría que estoy consiguiendo o que quiero conseguir. Entonces ya veremos que la herramienta masa puede surgir de piezas muy sencillitas, pero podemos interactuar con las aristas, podemos interactuar con los vértices o podemos interactuar con las caras y podríamos llegar a conseguir geometrías más complejas. Y luego, como resultado final, podríamos apoyarnos en las caras para construir arquitectura. A veces las masas son obligatorias si necesitamos cierto tipo de geometría. Vamos a ver ejemplos, ¿vale? En Revit no se pueden construir muros curvos para hacer, por ejemplo, los muros de una cúpula o cubiertas curvas, ¿vale? Pues tú no puedes construirte con la herramienta muro un muro curvo, ni con la herramienta cubierta, ¿vale? Es verdad que con la herramienta cubierta por extrusión, en el que nosotros sí que nos podemos dibujar ese contorno del alzado, el contorno transversal de la cubierta, pues hombre, algunas cubiertas curvas sí que podríamos llegar a construir. Pero imaginaos que lo quieres construir con muros, porque son muros de ladrillo curvos que van formando la cúpula. Pues no podríamos con la herramienta muros, estaríamos obligados a construirnos con la herramienta masa una envolvente que tenga esas caras curvas y luego con la herramienta muro por cara apoyarnos en esas caras curvas y Revit te adosa un muro curvo, ¿vale? Por último, si queremos caras alabeadas, ¿vale? Pues tampoco podríamos con la herramienta muro ni con la herramienta muro cortina. Pero como tenemos la posibilidad con la herramienta masa de generarnos caras alabeadas, porque veremos que es muy fácil, pues luego, por ejemplo, utilizaremos muro cortina por cara para construir muros cortina adosados a caras alabeadas. Luego, importante, que a veces, si tu geometría es singular, a veces es obligatorio tener la masa que genere esas caras que luego quieres convertir en arquitectura. Pues venga, vamos a ver cómo se pueden construir masas. Hay que tener en cuenta que la categoría masa es una de las categorías que están incluidas en las familias de componente. Entonces podríamos tener, la primera posibilidad, RFAs de masa. Es decir, masas que se empiezan fuera y que luego se utilizan dentro de los proyectos para convertir sus caras en arquitectura o para apoyarnos en sus caras para construir arquitectura, ¿vale? Entonces, importante, si las masas pertenecen a la categoría de componentes, en las librerías de Autodesk tenemos una carpeta de masas con RFAs de masa. Pues vamos a irnos a RVT 2019, vámonos a las librerías, a la carpeta Spain, y dentro tenemos la carpeta masa, en el que, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría pues no son muy útiles. Porque, a ver, para que un RFA de masa sea útil, es que tiene que ser una envolvente tan genérica que te valga para diferentes edificios. Pero muchas veces la herramienta masa se utiliza para conseguir una envolvente muy singular, de un edificio muy concreto. Entonces ahora veremos que aunque tengamos RFAs de masa, ahora veremos que hay otra forma de construir masas que se llama masa in situ. Es decir, empezar la herramienta masa desde dentro de un proyecto. Algo parecido a hacer un modelo in situ, pero como obligatoriamente tiene que ser de la categoría masa, porque la categoría masa es especial, es una categoría en la que sus caras se van a reconocer para luego apoyarnos y construir arquitectura, como Revit sabe que la categoría es obligatoria, te pone una herramienta especial, masa in situ. Ya no tenemos que encender la herramienta modelo in situ. Modelo in situ es para cualquier otro objeto de cualquier categoría del programa, pero no es para hacer masas, porque si quieres hacer masas tienes una herramienta aparte, ¿vale? Masa in situ. Pero primero vamos a ir viendo, pues, RFAs de masa genéricas, pues quizá para hacer un arco muy genérico, una bóveda de cañón muy genérica, ¿vale? Hay algunas que son tan tontas que dices, pues oye, es que esto no me sirve para nada. Es decir, que bueno, pues oye, vale, un cilindro, un cono, una cúpula que podría ser útil, eso sí, ¿vale? Entonces vamos viendo que sí, que hay diferentes RFAs de masa, pero que muchos de ellos pues no te sirven, ¿vale? Entonces yo creo que las masas sirven para hacer edificios singulares. Entonces, la carcasa de un edificio singular o de una parte de un edificio singular, ¿eh? Porque no es obligatorio que todo el edificio sea una masa. Tú coges la masa para aquellas partes que no has podido construir con las propias herramientas. O bien que digas, no, es que aunque sea una masa muy sencilla, necesito empezar por una masa para tener unas mediciones muy rápidas desde el primer día. Y entonces tengo las mediciones de la envolvente, del volumen, ¿vale? Que a lo mejor luego pues la masa no la utilizas para nada, ni siquiera para apoyarte en ella. Porque luego la geometría es tan sencilla que dices, pues empiezo con la herramienta muro normal, suelo normal o cubierta normal, ¿vale? Pero ya veremos que aunque el edificio sea muy sencillito, si has empezado desde una masa, pues tener rápidamente los forjados de esa envolvente, ya veremos que es muy agradecido. Luego, a lo mejor incluso, aunque el edificio sea muy sencillo, le sacamos partido a la herramienta masa, ¿vale? Ya llegaremos a esta parte. Pues venga, como voy a centrarme en un edificio singular, pues vamos a hacer masa in situ. Os voy a mostrar el objetivo del ejercicio. Por supuestísimo, para explicar todas las herramientas, tendré que ir haciendo piezas muy sencillas.
que es la mejor manera de explicar el funcionamiento de cada herramienta. Y luego haremos una torre alabeada y utilizaremos sus caras para construir muros, muros cortina, y ya veremos todos los forjados y la cubierta. Si queremos empezar una masa desde dentro de un proyecto, nos vamos a masa y emplazamiento, masa conceptual, masa in situ. Sin embargo, si quisiéramos colocar uno de los RFAs de masa para luego apoyarnos en sus caras, colocar masa, y nos permite cargar un RFA de la categoría masa y luego utilizar sus caras para construir arquitectura, ¿vale? Pero por el momento nos centramos en masa in situ. Lo primero que nos pide el programa es un nombre. Pues como voy a hacer una serie de ejercicios muy sencillitos para explicar el funcionamiento de cada herramienta, ni siquiera le pongo un nombre, masa 1. Y entonces, antes de darle a aceptar, os explico, estaríamos entrando en un proceso de modelado de masa. De manera que todo el edificio y todos los pequeños elementos en 2D se pondrían en gris clarito, porque no podrías acceder a ellos hasta que no finalices el modelado de la masa. Entonces estaríamos entrando en un proceso de modelado. Es algo parecido a lo que hacíamos en la herramienta modelo in situ, cuando hicimos el agua de piscina, cuando hicimos el pasamanos rehundido, pues lo mismo. Al darle a aceptar, entrábamos en un proceso de modelado libre, donde el resto del edificio se ponía en gris clarito, no podías seleccionarlo, pero sí podías apoyarte en el edificio, ¿vale? Y la ficha arquitectura desaparecía, y a cambio teníamos la ficha crear, porque los modelos in situ se modelaban pieza a pieza como los RFAs, como las familias de componente. Y entonces teníamos la ficha crear con las 5 herramientas de modelado desde dentro de un proyecto, no desde una familia de componente. Era una de las particularidades que tenían los modelos in situ, que se modelaban libremente desde dentro de un proyecto. Pues muy parecido va a ser masa in situ, ¿vale? Al darle a aceptar, la ficha arquitectura va a desaparecer y a cambio tendremos la ficha crear. Entonces, fijaos, aceptas y estamos entrando en un proceso de modelado libre. Ya no puedes seleccionar ningún elemento de tu modelo, ningún objeto, hasta que no finalices la masa. Y la ficha arquitectura desaparece y a cambio tenemos la ficha crear. Pero aquí dices, oye, echo de menos en la ficha crear las 5 herramientas de modelado mezcladas con las 5 herramientas de modelado vacío. Las sólidas con las vacías. Dices, oye, aquí no están, ¿vale? Dices, ¿y cómo modelo yo las carcasas de la masa, la envolvente de la masa, si no tengo las herramientas de modelado? Pues viene una diferencia importantísima de las masas respecto a cualquier otra categoría de Revit, ¿vale? Las masas se modelan de una manera diferente. En las masas nunca encontraremos los títulos de las herramientas de modelado. ¿Qué nos pide el programa? Que nos pongamos a dibujar, no construir todavía, que nos pongamos a dibujar lo que necesita cada una de las herramientas. Y cuando termines de dibujar lo que necesita cada una de ellas, hay que seleccionar lo que necesita cada una de ellas. Y va a aparecer un acceso directo verde que se va a llamar crear forma. Y tú podrás construir formas sólidas y podrás construir formas vacías. Luego vas a poder conseguir las 5 piezas, pero nunca encendiendo los títulos, sino que tienes que ponerte a dibujar lo que necesita cada una de ellas, que al fin y al cabo es lo mismo, luego sigue las mismas reglas, y luego obligatorio seleccionar lo que necesita cada una de ellas, porque va a aparecer un acceso directo verde que se llama crear forma. Pues dices, oye, pues a priori parece igual de fácil. Pues ahora veremos que además de fácil es muchísimo más agradecido. Ahora lo veremos, ¿eh? Fijaos, vamos a intentar hacer una extrusión. Como una extrusión te pide un contorno magenta cerrado, eso es lo que te pide en los RFAs. Aquí no veremos líneas magenta. Lo que en los RFA son líneas magenta, aquí son líneas negras porque tú trabajas con líneas normales y corrientes. Entonces, quitaos el chip de que en las masas estemos viendo contornos magenta. Aquí os los he dibujado en granate, que es parecido a magenta, porque los RFA sí que se dibuja todo en magenta, ¿vale? Ahora veremos de todas formas, que en algún momento van a ser magentas, ¿eh? Pero cuando enciendes la herramienta línea, o la herramienta rectángulo, o la herramienta polígono, círculo, arco, ahí no veremos nada magenta, ahí lo veremos todo negro. Dices, bueno, para hacer una extrusión con la herramienta línea o con la herramienta rectángulo, polígono, tengo que dibujarme un contorno cerrado. Dices, pues venga, vamos a dibujarnos un contorno cerrado, ¿vale? Veréis que aunque parezca así un poco raro, me lo sé de memoria, ¿vale? Porque va a ser la planta de nuestra futura torre, ¿vale? Y la quiero hacer a propósito extraña, ¿vale? Pues, fijaos, me vengo al 3D y cuando termines de dibujar lo que te pide tu herramienta, en este caso una extrusión te pide un contorno cerrado, hay que seleccionarlo porque va a aparecer en pantalla un acceso directo verde que se llama crear forma. Pues fijaos, ahora veremos que la clave de la herramienta masa está en sus accesos directos verdes. Ahora lo veremos. Pues el primero que voy a ver se llama crear forma y puede ser sólida o puede ser vacía. Dices, ya, pero ¿cómo sabe Revit que yo quiero hacer una extrusión? Pues por lo que viene ahora, que es muy importante. Revit no se puede inventar piezas. Y claro, si tú le marcas un contorno cerrado, no te puede hacer un fundido porque no sabe el contorno de la tapa, ni sabe la dirección de unión de los vértices. No te puede hacer una revolución porque no le has marcado un eje. No te puede hacer un barrido porque no le has marcado el camino. Y no te puede hacer un fundido de barrido porque no le has marcado la tapa y no le has marcado el camino. Luego, ¿qué puede hacer con un contorno cerrado? Obligatoriamente levantarlo en perpendicular, ¿vale? No es obligatorio empezar en planta. Tú puedes hacer contornos cerrados verticales y él obligatoriamente te construye la pieza en perpendicular. Luego, cuidado que yo he dicho levantar porque estoy en planta, pero no es obligatorio empezar en planta, ¿vale? Te va a construir una pieza en perpendicular. Y entonces, fijaos, obligatoriamente una extrusión, ¿vale? Pues ya hemos visto la primera diferencia que tienen las masas respecto a cualquier otra categoría del programa.
pues vamos a ver la segunda diferencia, que para mí es la más importante. Como no existen los títulos de las herramientas, no tendremos nunca el check verde para terminar cada herramienta. En los RFAs empiezas la extrusión y tienes que darle al check verde para terminar la extrusión. Luego puedes empezar una revolución o un fundido de barrido y siempre tendremos el check verde para terminar cada herramienta. Luego, cuando le damos al check verde, ese objeto está terminado, totalmente terminado. Es verdad que luego tenemos tiradores para hacerlo un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero lo que es la sección transversal de las piezas está cerrada, porque luego no se puede cambiar, ¿vale? No puedes seguir interactuando con ella. Sin embargo, en las masas es totalmente diferente. Las piezas no están terminadas nunca. Son piezas en las que puedes seguir interviniendo y modificando esas piezas para conseguir otras distintas. Luego, fijaos, lo que viene ahora es muy, muy importante. En las diferentes piezas de una masa podemos seguir interactuando con los subelementos, los vértices, las aristas y las caras. Y en cuanto tú selecciones cualquier subelemento, va a aparecer en pantalla un gizmo de transformación. Si ese gizmo es rojo, verde, azul, es que te lo está referenciando a los ejes universales. Rojo X, verde Y, azul Z. Y dices, ¿para qué puede servir un gizmo? Pues fijaos, al fin y al cabo, un gizmo es como si tuviéramos 3 pinzamientos en la cara. Y entonces, si te acercas al eje verde, es como si estuvieras utilizando el pinzamiento en la dirección verde. Si te acercas al eje azul, es como si utilizaras el pinzamiento en la dirección azul. Y entonces, fijaos, solo cambias la dirección Z. Y por mucho que cambies el ratón, no puedes modificar ni la dirección X ni la dirección Y, ¿vale? Porque estás únicamente modificando la dirección azul, la Z, ¿vale? Pues fijaos, si tú utilizas el gizmo rojo, estás modificando la dirección X. Y fijaos, la pieza ha nacido como una extrusión, hemos interactuado con ella y acabamos de conseguir un fundido. Y hasta aquí esta primera parte de la clase. Si quieres acceder a la clase completa, escríbeme un correo a cursos.bimax@gmail.com y te mando el link. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.